Seguimos con la serie Viviendo su Palabra. Y les voy a pedir, por favor, que vayamos al libro, o bueno, a la carta o epístola a los Romanos. Y vamos a buscar en el capítulo 12, y vamos a buscar versículos 1 y 2, por favor. Romanos 12, versículos 1 y 2, por favor. No les he dado el tema, no les he dado el título, ¿verdad? Bueno, qué bueno que están al pendiente. Bueno, el tema es con respecto a la obediencia a la palabra del Señor, ¿sí? Ese es el tema. Pero el título, para que lo puedan anotar, por favor, el título es el siguiente: Mi cuerpo, mi decisión. ¿Ya lo anotaron? Sí escucharon bien, ¿eh? Mi cuerpo, mi decisión. Hemos escuchado esta frase por allá afuera, ¿verdad? En algunos movimientos ahí medios extraños. Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero probablemente toquemos algo al respecto. Entonces, hemos estado aprendiendo con respecto a su palabra y hemos estado aprendiendo mucho, ¿cierto? Con respecto a su palabra, con respecto a mandamientos que el Señor ha dejado y con respecto a cosas que tenemos que empezar a cambiar. ¿A cuánto nos ha confrontado esta enseñanza o estas enseñanzas que hemos tenido? 2, 3, 4, 5, qué bueno. Gracias a Dios por ello. Pero ahora entonces, con esta enseñanza o con el propósito de esta exposición, es de que nosotros también empecemos a tomar decisiones, porque no se trata únicamente de llenarnos la cabeza de información, sino empezar a tomar decisiones con respecto a nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos. Es bueno tener información, pero es mejor llevarlo a la práctica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, en esta parte que vamos a leer en un momento, está ubicado dentro de lo que es la epístola o la carta a los Romanos como ya la parte práctica. El apóstol Pablo ya habló acerca de toda la doctrina, acerca de la salvación, acerca del evangelio, acerca de cómo nos ha rescatado. Y es bien curioso, si ustedes han leído la carta, y si no, les invito a que la lean. Pero es bien curioso cómo el apóstol Pablo es como si estuviera haciendo una exposición y estuvieran de un lado los gentiles y del otro lado los judíos. Y que empieza a hablarles, pero ustedes los gentiles eran esto, y ustedes judíos eran esto y esto, pero el Señor nos ha rescatado, ha provisto salvación y de los dos pueblos ha hecho uno. Entonces empieza a hablar de todo lo que es el evangelio. Entonces se está ahora entrando con toda esa información que el apóstol Pablo acaba de entregarles, ahora les empieza a hacer una exhortación, que es a donde vamos a entrar ahorita nosotros. Está ubicado dentro de lo que se llama la parte práctica de la epístola. Entonces, con esto, después de darle lectura, viene una pregunta, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a leer el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la pregunta después de haber leído esto es: ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tanto estamos obedeciendo a todo a lo que hemos sido expuestos? ¿Qué tanto de nuestra vida puede reflejarse realmente que no estoy viviendo de acuerdo a este mundo, sino todo lo contrario, que estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios ha establecido? Y no necesitan darme una respuesta. Ya cada uno debe de saber, cada uno sabe lo que trae en su costal, ¿cierto? ¿Sí o no? Qué bueno. Entonces,
Dice nuevamente la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el primer versículo. Y la vida transformada, hermanos, una vida transformada a partir de la exposición de la palabra, viene con una decisión, ¿sí? Es una decisión que cada uno debemos de tomar. Y la decisión es sí dedicar nuestro cuerpo a Dios. Esa es la decisión que debemos cada uno de tomar, pero sobre todo analizarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra actitud ante muchas cosas, hermanos? Y si seguimos leyendo el resto del capítulo, ahorita en Romanos, que no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, empieza a hablar ya el apóstol con respecto a la relación entre hermanos, a la relación entre creyentes dentro de la iglesia, y en los últimos versículos empieza a hablar con respecto a los que están afuera, no nomás dentro de la iglesia, dentro de la congregación, sino también en cómo está nuestra relación con los de allá afuera, con los que no conocen de Cristo. Pero les digo, no vamos a verlo por cuestión de tiempo, pero si tienen la oportunidad, léanlo en casa. Y empieza entonces el apóstol con una conjunción que está uniendo todo lo que se acaba de mencionar en los capítulos anteriores para poder llegar a esta exhortación. Y esa conjunción es esta: así que. Empieza a hablar y empieza a traer todo lo que mencionó en los capítulos anteriores. ¿Y a quién se está dirigiendo? ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién se dirige? ¿Cómo dice? Así que, hermanos. No está hablando a inconversos o no creyentes, ¿sí? Está hablando a hermanos, aquellos que ya hemos sido redimidos, que hemos reconocido cuál era nuestra situación de enemistad con el Señor y hemos clamado a Él por misericordia. A ellos es a quien se está dirigiendo a creyentes. Os ruego, y aquí la exhortación del apóstol va acompañada de un afecto que se está expresando a través de este ruego. Pero este ruego, sin duda, con la autoridad del apóstol, está haciendo un mandato. Os ruego. ¿Ok? Y la exhortación o el ruego que el apóstol Pablo está haciendo es basándose precisamente en las misericordias que el Señor ha mostrado a cada uno. ¿Cuántos han leído esta carta a los romanos? Levante su mano. Así que saben de lo que está hablando. Ok. Bueno, para aquellos que no y que se dicen a sí mismos creyentes, si no lo hemos leído está bien, no hay problema. Lo invito a que lo haga. Pero si no lo ha leído, piensa en las misericordias que el Señor ha tenido con usted. Si no tiene como referencia lo que el apóstol Pablo está diciendo en su carta, piense en las misericordias que el Señor ha tenido en su vida. Porque a veces pudiéramos ignorar, y digo ignorar en el buen sentido, que no lo conocemos, no lo sabemos. Pudiéramos ignorar algo, pero no podemos ignorar lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi cuerpo, a través de todos estos años, las misericordias que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Desde lo primero, que es habernos rescatado, haber muerto por cada uno de nosotros. Eso es lo primero, hermanos. Si no tenemos otra cosa en qué pensar que no lo creo, pensemos en eso específicamente. O sea, que el Señor murió por nosotros. Que el Señor, aún sin necesidad de morir, lo hizo. Y lo hizo de una manera voluntaria. Pensemos en esas misericordias. Y ya de ahí pudiéramos pensar en muchas otras más, porque creo que todos tenemos un lugar donde refugiarnos del clima, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que haya dormido en la calle? Gracias a Dios. ¿Tenemos alimento en nuestra mesa, sí o no? Gracias a Dios por ello. Si podemos compartir, hagámoslo. Aquellos que estén pasando por necesidad.
tenemos vestido, o sea, tenemos con qué cobijarnos, ¿sí o no? Todos, gracias a Dios. Y yo les puedo asegurar que todos, o la gran mayoría, tenemos al menos 2 pares de calzado, ¿sí o no? Pero como que no los veo muy convencidos, como que se niegan a contestar. Es cierto, hermanos, si no está mal eso, no está mal en sí mismo. Dios no está enojado con que tengamos cosas materiales. Dios no está molesto con eso, ¿sí? El que no hagamos buen uso de eso, bueno, eso ya es otra cosa. Pero pensando en todas las misericordias que el Señor ha tenido con vosotros, con nosotros, entonces es que el apóstol Pablo hace este ruego. Entonces, por las misericordias, dice, las consecuencias a tanta misericordia de parte de Dios en nuestra vida no puede ser otra que llevar nuestros cuerpos en obediencia y presentarlo delante del Señor. Nada más por consecuencia a tanta misericordia que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros. En este caso específicamente el apóstol Pablo se está dirigiendo a los romanos, pero eso nos pega a nosotros también. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Ha sido maravilloso, hermanos, y nos ha dado mucho, o sea, nos ha dado en abundancia, en verdad. Nos ha dado en abundancia. Y entonces, aquí es en donde empezamos ya, aquí es en donde empieza a tomar un poquito de coherencia el título de esta enseñanza. Porque empezamos con un acto decisivo. Y aquí entonces el apóstol Pablo empieza, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que presentar? Pero chequen qué es lo que tenemos que presentar. Dice, vuestros cuerpos. ¿Ok? ¿A qué nos lleva esto? Cada quien va a presentar el suyo, ¿cierto? Cada uno va a presentar su propio cuerpo. Es decir, yo no voy a presentar el suyo y usted no va a presentar el mío. Cada uno es responsable de lo que el Señor nos ha dado. Y a todos, por lo que yo puedo ver, a todos el Señor nos ha dado un cuerpo. Y está hablando en realidad no solamente esta carnita y estos kilitos que algunos tenemos de más, sino todo nuestro ser, hermanos. Todo nuestro ser. Está hablando de todo nuestro ser. Entonces, ¿qué tenemos que presentar? Mi cuerpo. Yo tengo que presentar el mío y usted tiene que presentar el suyo. Y esto nos va a llevar a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a presentar el del vecino. No vamos a presentar el del esposo, el de la esposa. No vamos a presentar el de nuestros hijos. Entonces, no sé si recuerdan la enseñanza de optometristas espirituales, que muchos queremos llegar y empezar a corregir cosas en el vecino o en el que está a un lado de nosotros, y no nos fijamos primero en qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tú presenta tu cuerpo, tú presenta el tuyo. Dentro de una relación cualquiera, dentro de una relación, sea una relación de amistad, sea una relación de matrimonio, sea una relación de trabajo, va a haber conflictos, va a haber malos entendidos, ¿sí o no? Y a veces queremos solucionar los conflictos haciendo entender a la otra persona de que está en un error o de que tiene un problema y de que tiene que corregir eso. Pero siempre normalmente nos vamos a apuntar o a señalar los errores del otro. Pero a veces, no siempre, a veces, no nos fijamos en los propios. No nos fijamos en cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra forma de pensar. No nos fijamos en qué estoy contribuyendo yo o en qué contribuí para tener este problema o para tener este malentendido. No estamos considerando eso. Somos muy buenos, hermanos, en lo general, en señalar a otros. Y en consecuencia, en querer venir y no, pero es que, mire, pastor, necesita, y no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? No me malinterprete. Que luego llegan y, oye, pastor, a ver si pueden orar por mi hijo. Es que se porta bien mal y no quiere entender. Bueno, pero ¿y tú como papá o como mamá, qué estás haciendo para que este pequeño aprenda a obedecer?
Entonces, son cosas para analizar, para meditar, preguntas para que nosotros vayamos a casa y hagamos lo que nos corresponde. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué tenemos que presentar? Mi cuerpo. Entonces, es mi cuerpo y es mi decisión. Ahí sí tenemos que tomar una decisión con respecto a nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, dentro de estas decisiones o dentro de esta actitud, debemos hacerlo de una manera correcta. ¿Sí? No es de que recibimos una indicación de parte de Dios a través de su palabra o a través de una enseñanza y que ya empezamos a patear o empezamos a hacer berrinche como que, bueno, pues voy a obedecer, pues, pero no estoy de acuerdo. Vamos a utilizarlo un ejemplo así medio burdo. ¿Hemos visto la serie del Chavo del Ocho, sí o no? A ver, ¿cuántos lo han visto? No es pecado, hermanos, levanten su mano. ¿Quién lo ha visto? No es pecado. Bueno, ¿han visto cuando luego el Chavo del Ocho que le dan una indicación y no le gusta y ahí va agarrando la escoba y ahí va pateando el suelo, pateando el piso? Y les voy a decir una cosa, muchos de nosotros hemos hecho ese tipo de actitudes, las hemos tenido. Y es triste. Entonces, el tomar la decisión y el actuar al respecto y actuar en consecuencia debe de ser también con la actitud correcta. Debemos llegar delante del Señor con una actitud correcta. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el Señor no está obligado, hermanos. Y se los digo en verdad con mucho respeto, pero el Señor no está obligado a recibir todo lo que nosotros le queramos ofrecer. No. El Señor quiere un corazón entendido, un corazón obediente, una buena actitud. No nada más por el hecho de que ya viniste a la reunión y que estás aquí, ya cumpliste. No, ¿con qué actitud estás? ¿Cuál es tu actitud hacia los hermanos? ¿De qué manera nos estamos relacionando entre nosotros? ¿Lo estamos haciendo con la actitud correcta o lo estamos haciendo a regañadientes? Bueno, pues es que los pastores me dijeron y aquí estoy. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad que no? Entonces, debemos venir delante del Señor, presentar vuestros cuerpos ciertamente en un sacrificio vivo, con una actitud correcta, no tratando de ofrecer al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, etcétera, sino ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Las preguntas, la exhortación, la invitación es hacia mi persona. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que el Señor está esperando que yo haga? ¿O qué es lo que el Señor me está demandando que yo haga? Ahora, viene una pregunta. ¿Normalmente demostramos amor hacia nuestros seres queridos? ¿Sí o no? Ok, normalmente, ¿cómo lo hacemos? Voluntarios, a ver, normalmente, ¿cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo? Con abrazos. Vamos a relacionarlo en caricias. ¿Qué más? Cuidándonos, ok, estando al pendiente de los otros. ¿Cómo más? ¿De qué otra manera? Hablando, ok, dando palabras de aliento, palabras afectuosas. ¿Qué más? ¿De qué otra manera? A ver, hombres, ¿de qué manera? Perdón, Juanita. Proveyendo, ok. Proveyendo. ¿Y de qué manera vamos a proveer? ¿Estando sentados en casa esperando que caiga la provisión? No. Vamos y hacemos lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, que es trabajar, producir. ¿Sí? Pero ¿con qué hacemos todo eso, hermanos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Con qué hablamos? Con nuestra boca, con el cuerpo. Todo eso lo hacemos con el cuerpo. Es decir, nuestros afectos, nuestras voluntades, nuestros pensamientos, todo eso se va a reflejar en el cuerpo. El cuerpo en sí mismo no es malo, hermanos. No es malo.
que ya la carne ya nos quiera llevar a estar cómodos, a no salir de comodidades, a mejor estar prefiriendo estar sentados viendo televisión que estar estudiando o estar haciendo otras cosas, eso ya es otra cosa. Pero el cuerpo en sí mismo no es malo. El Señor nos ha dado un cuerpo para que lo podamos usar. Nos ha dado un cuerpo para que podamos hacer todo eso que acabamos de mencionar y más. ¿Ok? El Señor nos los ha dado para eso, para que lo usemos, para que presentemos nuestro cuerpo bien. Y de aquí podemos desprender un montón de cosas, hermanos. Por ejemplo, y viene una pregunta para todos: ¿cómo estamos cuidando el cuerpo? ¿De qué manera estamos cuidando nuestro cuerpo para evitar que caigamos enfermos? Porque sí sabemos que no todo lo que nos gusta es bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí sabemos que no todo lo que nos gusta es bueno. Hay cosas que nos están dañando y a lo mejor no nos están dañando de aquí a mañana, pero a lo mejor sí nos van a dañar de aquí a 5 años, de aquí a 1 año, de aquí a 10 años. Y ahí, hermanos, tristemente, entramos todos en eso. Todos. Yo creo que dijera el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. Porque de una u otra manera estamos haciendo diferentes cosas. Es más, miren, con el simple hecho de automedicarnos, ya la estamos regando. Con eso nada más. Con el simple hecho de automedicarnos. El querer ser bien valientote o querer ser bien orgulloso u orgullosa y decir, no, ¿para qué voy al doctor? Ya sé que tengo. Entonces, con eso, nada más con eso, ya muchos estamos faltando. Y debemos tener cuidado, porque si el Señor nos dio este cuerpo es para cuidarlo. Aún también, ahora en la semana me tocó ver a uno de los compañeros de trabajo que estaba haciendo unos cortes ahí en lámina, y yo lo vi y le dije, no hagas eso. Le digo, ve y ponte unos lentes para proteger tus ojos. Ve y hazlo. No, es que no hay. Pues pide dinero y ve y cómpratelos, pero no estés haciendo eso. No te estés exponiendo. No te estés exponiendo. Usa algo, protege tus ojos, protege tus oídos. Ten cuidado con tus dedos. Yo soy aficionado a la carpintería, hermanos. Soy aficionado, me gusta. De repente ahí me pongo a hacer cosillas en casa, reparaciones, alguna que otra cosilla. Y cuando estamos haciendo los cortes con la sierra, yo soy muy cuidadoso, tengo ahí un switch de emergencia por si algo llega a pasar, y cuando me está ayudando mi esposa, normalmente le digo, si ves que esto sucede, suéltalo, no trates de rescatar la madera o no trates de forzar el corte para que caiga bien, para que salga bien, le digo, y que puedas exponer tus dedos o puedas exponer tus manos, porque ella es la que normalmente me recibe los cortes del otro lado de la sierra. Yo los paso por un lado y del otro lado los recibe ella. Y siempre hemos sido muy cuidadosos. Y sí ha llegado ocasiones que por los mismos nudos de la madera o por diferentes cosas, al momento de que estamos haciendo los cortes, llega o los avienta a la sierra o se llega a cerrar, se apaga, ¿no? Entonces, en esos casos soltamos las cosas. Y dejamos que la sierra, si se tiene que quemar, que se queme, la madera, si se tiene que perder, que se pierda. Es preferible que todo eso pase a que nos llegue a pasar algo en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero dentro de nuestras labores diarias debemos hacer todo lo posible por cuidarnos también, por cuidar nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Y esto también, no nada más es en el exterior, también va en el interior. ¿Con qué lo estamos alimentando? ¿Qué le estamos dando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Todo eso también va al cuerpo, hermanos, se va dentro de nuestro ser. Y todo eso llega a forjar en nosotros formas de pensar. Y esas formas de pensar nos van a llevar a actuar. Porque de la manera en como nosotros pensemos, es como nos vamos a comportar. Y debemos tener cuidado con esto. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, entonces continuemos porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho que exponer. Entonces, dijimos que es un acto decisivo
pero también tiene que ser un acto decisivo y completo. ¿Y cuál deben ser las características de este sacrificio? Dice, así que hermanos, estoy nuevamente leyendo el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sí? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a vivo, está trayéndolo en contraste con el sacrificio de animalitos que se hacía en el Antiguo Testamento. Que ahora sí que pues llegaba el carnero y volteaba a ver al pecador y decía, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué tengo que morir yo? Pero era una representación de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, y ahora nosotros ya lo podemos ver como algo hecho, ¿sí? Y llegaba y se presentaba al animalito y se presentaba muerto, se presentaba primero vivo y el sacerdote ahí tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ahora, en contraste con esto, el apóstol Pablo nos está dando la indicación, el mandato de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Cada día vivir para el Señor. Cada día hacer para el Señor, hermanos. Y el servirnos unos a otros, como estuvieron varios de nuestros hermanos ayer aquí, es una forma de mostrar nuestro servicio al Señor, nuestro amor al Señor. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora vengan ustedes con sus miembros, con su cuerpo, con su ser, porque no hay tal de, no, yo voy a estar orando por ustedes y voy a estar con ustedes en espíritu. No estás. Esa es la realidad. Podemos tener, sí, pudimos haber tenido toda la actitud y querer venir y hacerlo, y cositas nos fallaron ahí, no pudimos, algo se salió de nuestros planes y ya no pudimos venir. Pero está bien, no hay problema. Pero no estás. ¿Me explico? No estás. Entonces, para poder hacerlo o para poder participar, tenemos que estar y hacer. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Entonces, debe ser un sacrificio vivo. Tenemos que vivir para el Señor, pero también tiene que ser un sacrificio santo. Un sacrificio santo. Y aquí dice lo siguiente: el creyente ha sido apartado por Dios y para Dios. Esto convierte al cristiano en santo, separado para Él. Hemos sido puestos aparte, hemos sido comprados a precio de sangre, y de ahí nuestras acciones deben mostrar ese entendimiento. Nuestras acciones deben mostrar que en realidad hemos sido apartados para el Señor y por el Señor. Santo significa el puesto aparte, y el Señor nos ha dado esa posición. ¿Ok? Entonces, nuestro sacrificio, nuestra decisión tiene que ser de la misma manera, tiene que ser santo. Y lo que les comentaba hace un momento, tiene que ser agradable. Un sinónimo tiene que ser acepto. Tiene que ser acepto. Es una acción de obediencia a Cristo, y esta agrada a Dios. Y dice en Romanos 14:8, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14:8. Entonces tiene que ser vivo, santo y agradable a Dios. Acepto. Les comentaba hace un momento, no todo lo que queramos ofrecer al Señor, el Señor está obligado a aceptarlo, hermanos. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Sí? ¿Sí los recuerdan? Ok. ¿Recuerdan que el Señor miró con agrado un sacrificio y el otro no? La ofrenda, el sacrificio, lo que vinieron a ofrecer, los holocaustos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vio el corazón de los hermanos. Y él supo, el Señor, miren hermanos, al Señor no lo vamos a engañar con nada. Por más que nosotros queramos engañar a los hermanos o engañarnos incluso a veces hasta nosotros mismos, al Señor no lo vamos a engañar. Y el Señor sabe cómo está nuestro corazón. Y Él sabe la actitud con lo que estamos haciendo las cosas. Entonces,
Más vale hacerlas de una manera correcta, que sean agradables delante del Señor, que sean aceptas, que sean aceptables. Y vamos con el siguiente punto, que esto sería vuestro culto racional. Y en esta parte, hermanos, vuestro culto racional dice de la siguiente manera: la entrega plena, completa y total debe ser nuestra forma de adoración a Dios. El culto no es algo religioso, lo que ofrecemos no es algo religioso, sino personal, no de apariencia, sino de entrega impulsada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿a qué nos vamos con esto? Vuestro culto racional. Nosotros adoramos al Señor, ¿sí? Y lo hacemos como congregación, como comunidad, de una manera colectiva, como una familia. Pero también nosotros, en una manera individual, debemos llevar una vida de adoración. Si no la estamos llevando, hermanos, les invito a que la hagamos. Nuestra vida de obediencia. Y no quiere decir, en verdad no quiere decir que vamos a andar cantando himnos y cánticos espirituales por donde quiera que andemos. Cabe, pero no necesariamente tiene que ser así. Sino que nuestras acciones, nuevamente, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos, sean de adoración al Señor. Eso es lo que tiene que estar en nuestras vidas. Y ahí cabe, claro que sí cabe, nuestros tiempos a solas con el Señor. Que lo busquemos, que estemos a solas con Él. Ahí entra, ahí cabe. Y que no nos estén diciendo aquí en la reunión, y levante sus manos y dé las gracias al Señor. Y no, que sea algo espontáneo. Que sea algo espontáneo, que sea algo, una muestra de que ya estuvimos toda la semana con Él y que queremos seguir toda la siguiente semana con Él y que queremos seguir toda la eternidad con Él. Ese es nuestro culto racional. Que sea lo más inteligente que podamos hacer, hermanos. Las decisiones más inteligentes que podamos tomar. El venir y buscar al Señor aparte. Y que después esto se vea en lo colectivo, que se refleje. ¿Estamos? Ok, entonces, vámonos con el siguiente versículo, por favor. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo. Pero miren, el apóstol sigue trayendo la misma idea, sigue trayendo la misma exhortación. Ahora viene de otra manera. Pero para que esta lectura tenga el impacto correcto, se tendría que leer: os ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este siglo. Porque el apóstol sigue trayendo la misma idea, sigue trayendo la misma exhortación. Y el mismo fundamento, sigue siendo el mismo fundamento, las misericordias de Dios. Entonces, si en el versículo 1 estamos leyendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ahora en el versículo 2 deberíamos de leerlo: os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo. Ese debe ser el impacto correcto. ¿Sí? Que nosotros debemos de comprender eso. Digo, se está leyendo así porque así está, pero trae la misma idea. Viene trayendo la misma idea, lo sigue amarrando por la misma base, el mismo fundamento, que en este caso son las misericordias de Dios. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo, que no se conformen a este siglo. Y esa palabra siglo puede significar también era. Si muchos están pensando, bueno, es que eran en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Roma o en el tiempo en que fue escrita a los romanos. No. Siglo también significa era. Y ahí lo pudiéramos mencionar o lo pudiéramos amarrar con que no nos conformemos a nuestros tiempos, a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí?
que no nos hagamos a esa forma, que no estemos tomando la forma del mundo. La palabra conformar es un sinónimo de amoldarse. Todos sabemos lo que es un molde, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un molde. Bueno, para los que no lo saben, que no creo, hagan de cuenta que vamos a hacer 100 bloques. Traemos un molde y ese molde nos permite hacer 3 o 4 bloques. Llegamos, le vaciamos ahí toda la mezcla, todo lo que tengamos que hacer, dejamos que se solidifiquen un poco, quitamos el molde y salen 3 igualitos. ¿Sí o no? Igualitos. Y bueno, los últimos 100 que hagamos van a estar igualitos a los primeros 3. Igualitos. Porque hay un molde. Gracias, hermano. Porque hay un molde. Entonces, aquí la exhortación del apóstol Pablo es de que no nos estemos haciendo a la forma de este mundo, a la forma de este siglo, a la forma de esta era. ¿Ok? Que lo que escuchemos, que lo que veamos, que lo que estemos enterados no esté afectando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Que tengamos bien ubicado qué es lo que están haciendo del enemigo, de quien está gobernando el mundo en general, o quien está influyendo, al mundo en general, y que eso no nos esté influyendo a nosotros, sino que lo tengamos ubicado, que sepamos de qué se trata, que sepamos qué es lo que nuestros pequeños están viendo en la televisión. ¿Cuáles son esos mensajes subliminales que luego están mandando? Ya ni tan subliminales, hermanos, ya son luego mensajes directos y abiertos completamente, en que pueden tener 2 papás y que pueden tener 2 mamás y que no pasa nada, todos somos felices. Y ¿qué es eso? Pero nosotros como creyentes, que se nos ha enseñado con respecto a la palabra y la forma de actuar del Señor, entonces sabemos y debemos identificar ese tipo de cosas. Debemos identificarlas. Entonces, la palabra conformar, palabra sinónima a moldarse, tomar la forma, la transformación del creyente demanda dejar de vivir al estilo del mundo con sus criterios y sus actitudes. Pero aquí viene algo muy importante. No nos vamos a aislar, hermanos. ¿Sí? No es de que vamos a aislarnos y nos vamos a trepar allá, bueno, no, está de este lado, al cerro del Picacho allá, y allá vamos a hacer nuestra casa y allá vamos a hacer nuestra comunidad. No, no se trata de eso. Al contrario, o sea, ¿cómo llegamos nosotros a conocer del amor de Cristo? Porque alguien nos predicó, ¿cierto? Porque alguien tuvo el valor, tuvo la obediencia de venir y predicarnos acerca del amor de Cristo. Entonces, no es que nos vamos a aislar, sino que cada uno va a hacer lo que le corresponde, pero sin dejar influenciarnos. Debemos tener cuidado con eso. No es de que nos vamos a apartar, no es de que ya no vamos a tener amigos y conocidos del mundo. No, no es eso. Lo vamos a hacer. Y de esa manera es como vamos a compartir el Evangelio, y de esa forma es como vamos a mostrar la gloria de Dios en nosotros. De esa manera, no nos vamos a aislar. Entonces, vamos a quedarnos aquí, pero no por la eternidad. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese fue el ruego del Señor en Juan 17:15. Las palabras del Señor Jesús. Tenemos cosas que hacer aquí, hermanos. Tenemos labores que hacer aquí. Hagámosla, y hagámoslo con la actitud correcta. Entonces, la vida transformada, las decisiones no se logran si nos conformamos al mundo. Si nos conformamos al mundo, hermanos, miren, no vamos a tener ni un impacto, nada. Es más, ni el enemigo nos va a pelar. Va a decir, ¿para qué? Ya está bien absorbido, ya está bien absorbida. Como luego utilizan ahí los de utilería en las películas, bala de salva, no hace nada, ningún daño. Entonces debemos tener cuidado nosotros, hermanos. Sigamos. Sino, aquí viene algo
contrario, dice, no os conforméis a este siglo, sino, es decir, todo lo contrario a conformarse, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, quedamos que la forma en cómo pensamos, así actuamos, ¿cierto? De la forma en cómo pensamos, va a ser la forma en cómo voy a hablar, va a ser la forma en cómo me voy a dirigir, van a ser las prácticas que voy a llevar, y todo eso es con el cuerpo. Entonces, debemos de presentar nuestros cuerpos para ser transformados cada día. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida santa, a llevar una vida de obediencia a Dios. Mientras que el mundo vive en desobediencia continua a Dios como resultado de la acción diabólica, porque comentaba hace un momento, la influencia está ahí. El cristiano que nace de nuevo en un acto de obediencia está llamado a vivir esa obediencia como la manera natural de su vida nueva. Es decir, debe darse de una manera natural. ¿Sí? Vamos a utilizar de ejemplo el nuevo mango, porque ya el mango anterior ya se quedó ahí en el otro local, en el otro terreno. Vamos a utilizar el nuevo mango. Este mango que está a mi derecha, a izquierda de ustedes, de forma natural, si se le está regando, si se le está cuidando, si se le está abonando, de forma natural va a dar fruto, ¿sí o no? ¿Y qué fruto va a dar? Mango. No vamos a esperar que dé limones, ¿verdad? Porque aparte, no, hermanos, los limones no son del Señor. Es un chascarrillo. Bueno, les voy a decir el chascarrillo completo. A mí no me gusta el limón en exceso, ¿sí? No me gusta ahorita vamos a empezar. No me gusta que el pozole rojo así con su, todos sus condimentos vaya atascado de limón. A mí en lo personal no me gusta. Sí, unas 2, 3 gotitas para que dé el sabor al limón, acompañando, pero que no sepa limón con pozole, o tacos, limón y tacos. Digo, eso es de cada uno. Pero yo nada más digo que la planta de limón tiene espinas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces eso fue después de la caída, ¿sí o no? Ahí se los dejo. No es cierto, hermanos, no es cierto, es chascarrillo nada más. Entonces, ¿qué es lo que va a dar ese mango? Mangos. No esperemos que dé peras, no esperemos que dé duraznos, porque de una manera natural va a reflejar su fruto. Entonces, nosotros también, de una manera natural, que hemos sido apartados, que hemos puesto por la misericordia del Señor, que hemos sido apartados y hemos sido redimidos por su sangre, entonces de una manera natural también nosotros tenemos que empezar a dar fruto, el fruto del Espíritu en nosotros, hermanos, y tiene que ser de una manera natural. Si a alguien lo tenemos que obligar, es porque no tiene que dar ese fruto, así de sencillo. Si a alguien tenemos que estarle ahí forzando, ándale, vente, vamos a la reunión porque tenemos que estar ahí en la reunión, y no quiere hacerlo. Y estoy hablando de adultos, ya en la cuestión con los pequeños, ya esa es otra cosa, pero no así también dejar de predicarles el evangelio, que sepan cuál es la situación en la que están viviendo y que sepan la condición humana en la que nacemos de una manera natural, que es en desobediencia, ¿sí? Pero nuevamente, regresando al punto, si nos tenemos que estar, o si nos tienen que estar forzando en dar el fruto, hermanos, es que no está, de manera natural no está. Dice la Escritura que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces tiene que ser algo de una manera natural. ¿Y cómo vamos a saber, hermanos? Hemos sido confrontados a la palabra. Hemos sido confrontados, con la palabra, y hemos sido invitados a ir a la palabra. La palabra nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tenemos que habitar entre hermanos. Y tenemos que cuidarnos unos a otros. Entonces, tiene que darse de una manera natural.
El creyente victorioso sobre el mundo es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo. La demanda en este caso del apóstol es plenamente posible: no os conforméis a este siglo. Es decir, Dios nos ha habilitado para que podamos cumplir con este mandato de no conformarnos a este mundo. Nos han dado la habilidad para poder hacer eso, hermanos. ¿Sí? Nos dieron un espíritu de poder, de valentía y de dominio propio, hermanos. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y debemos hacerlo de una manera constante. Transformaos. Constante, todos los días. Tenemos que ser constantes en eso. No es de ayer sí, hoy quién sabe, mañana tal vez. Todos los días tenemos que venir delante del Señor y que cada vez que la reguemos en algo, porque sabemos cuando la regamos en algo, hermanos. Sabemos, primero por la conciencia, y si no es por la conciencia es porque el Espíritu nos dice. Sabemos cuando la regamos y lo que tenemos que hacer es venir delante del Señor. No estar ahí agarrado con esas cosas, hermanos. Y me refiero en general a errores que hemos cometido. Digo, no estoy diciendo que vamos a darle rienda suelta a los errores. No, la idea es de que cada día cometamos menos. Pero lo que voy es de que si ya cometimos el error, si ya cometimos una burrada, bueno, en mi caso, si ya cometí una burrada y vengo y pido perdón al Señor, no es estarme agarrando de esas burradas que cometí, no es ver al frente y seguir avanzando. Ya no quedarnos con lo que la regamos hace 2, 3 días o hace 5 minutos. Señor, perdóname, no tenía que haber hecho esto. Lo hice, perdóname, no quiero estar agarrado ahí. Ayúdame a fortalecerme y ayúdame a continuar. Miren, cuando a mí me gusta ver los documentales de vida salvaje, y algo que me llama mucho la atención de los depredadores, en específico los felinos, es de que cuando están ahí buscando a su presa, porque tienen hambre y tienen que comer y pues ni modo, ¿eh? Algo tiene que caer. Cuando están buscando a su presa y van ahí haciendo todo lo que su instinto les dice que tienen que hacer, pero por alguna razón no llegan a tomar la presa, no los ven en verdad. Si ustedes lo han visto saben de lo que me refiero, y si no, véanlos. No se ponen ahí de que si por alguna razón la gacela se les fue y no la agarraron, no se ponen ahí con las manitas. No, se les fue y ni modo, a buscar otro. Pero no se quedan ahí perdiendo el tiempo en a ver, ¿qué hice mal? Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Tratando de buscar unas razones. No, simplemente se fue la presa, vámonos a lo que sigue, al siguiente. Entonces, a veces nosotros también como hermanos, y nuevamente no es una licencia abierta, ni es una luz verde para que hagamos todo lo que se nos pegue nuestra gadarena gana, no, sino es no estarnos enfocando en eso. Si ya la regamos por diferentes razones, Señor, perdóname, a darle. Siguiente, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que mirar? ¿A dónde tengo que poner mis ojos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque cada uno de nosotros, hermanos, la vamos a regar en diferentes cosas, diferentes circunstancias, diferentes cosas. Y el Señor lo sabe, hermanos. El Señor lo sabe. Nada podemos ocultar de Él. Nada. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Venir, ponernos a cuentas con Él y darle carpetazo. Vámonos a lo que sigue. No estarnos lamentando. Ahora, dentro de esta transformación a la que nos estamos refiriendo, no es como esos escultores que agarran un pedazo de piedra, un pedazo de mármol y empiezan a golpear. ¿Y la piedra qué hace? ¿Qué es lo que hace la piedra? Nada. Bueno, no es así. No es así. Nosotros no somos un pedazo de piedra, hermanos, mientras el Señor trabaja en nosotros. Nosotros no debemos llevar esa
no somos unos elementos pasivos, sino activos. Tenemos que buscar esa transformación y tenemos que trabajar junto con el Señor a ir educando nuestra mente, a ir educando nuestra boca, nuestro cuerpo, a que si tal vez nos dijeron o traemos toda una viada de una enseñanza incorrecta de la familia y que ya el Señor nos dice que no tiene que ser así, bueno, entonces corregir y empezar a cambiar nuestra forma de pensar, empezar a cambiar nuestra actitud, empezar a cambiar la forma en cómo tratamos a nuestra gente. Porque muchos dicen, bueno, muchos papás específicamente, lo voy a decir por mí, que a veces somos ásperos con la familia, con la esposa, con los hijos, y muchas excusas que hemos recibido y que yo las he escuchado, bueno, es que yo no tuve papá, nadie me enseñó cómo tratar a mis hijos. ¿Cómo no? Si tú eres creyente, ahí está la palabra, y checa cómo el Señor te trata a ti. Es un Padre misericordioso, es un Padre bondadoso, lleno de amor, lleno de justicia, de misericordia. Y de la misma manera nosotros tenemos que comportarnos. O sea, buscando la manera de hablarnos con palabras suaves, no ásperas. Entonces, todo eso, nosotros también tenemos responsabilidad. No es de que nada más vamos a estar ahí como la piedra que les comentaba hace un momento y ya esperando que el artista saque su obra maestra. No, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos de actuar también, debemos de estar trabajando con el Señor. Que si el Señor te dice, esa forma de actuar no es la correcta. Ah, ok, Señor, perdóname, no sabía, ahora camino así. Esa forma de hablar no es la correcta. Ve, pide perdón y corrige. Sí, Señor. Y hacerlo. Entonces tenemos responsabilidad en todo esto. No somos elementos pasivos. Y la vida transformada, hermanos, surge cuando nuestra mente es renovada. ¿Y cómo la vamos a renovar? Con su palabra. Con su palabra. ¿Recuerdan que se nos ha enseñado con respecto a los argumentos que se empiezan a formar en nuestra mente y esto empieza a crear fortalezas? En donde empezamos a pensar, bueno, es que yo no soy un alcohólico, lo que pasa es que estoy enfermo. ¿Quién te dijo? No, la psicología allá afuera te dice que ahora la drogadicción, el alcoholismo es una enfermedad y entonces yo no puedo contraer esa enfermedad, estoy enfermo. ¿Han escuchado eso? ¿Les parece familiar? ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que no estemos ebrios, que seamos sobrios. Eso es lo que dice el Señor. Que seamos sobrios, que no perdamos el control de nuestros cuerpos, otra vez, de nuestros cuerpos. Que no perdamos el control, que tengamos pleno uso de nuestras facultades mentales. Y todo eso, lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción y todo ese tipo de cosas que llegan a afectar el dominio completo de nuestro cuerpo, es un pecado ya, hermanos. Porque nos hace muchas cosas. Específicamente, vamos y hacemos daño a otras personas. Y los primeros que lo resienten son la esposa y los pequeños. La esposa y los pequeños. Y ya de ahí van otros más. ¿Cuántos accidentes no se han dado por culpa de conductores en estado de ebriedad? ¿Cuántos? Muchísimos, hermanos. Muchísimos. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Y no es una enfermedad, es una ofensa al Señor, porque estás trabajando o estás obrando en contra de tu cuerpo que el Señor te ha dado para cuidarlo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, la renovación es íntima, es decir, afecta la parte espiritual que incluye el pensamiento y que comprende toda la vida consciente del cristiano. La idea es que la mente de Cristo, el modo de pensar de Jesús, sea la forma natural del pensamiento de cada cristiano. Eso es lo que debe de ser. Nuevamente, tenemos que dar el fruto de una manera natural. Y ya para
ir concluyendo, la vida transformada nos capacita para conocer la voluntad de Dios. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es lo que dice la Escritura. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, todo lo que acabamos de ver tiene un propósito. Y el propósito nos los está marcando esa palabra, para. ¿Y cuál es ese propósito? Que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, y viene con sus características, agradable y perfecta. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? Mientras nosotros, hermanos, no caminemos en obediencia, no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Mientras nosotros no decidamos hacer caso a lo que Dios nos ha dicho o a lo que Dios nos ha enseñado, no vamos a saber, no vamos a aprender a confiar en Él. Vamos a seguir ahí. Vamos a seguir ahí agarrados de nuestra cuerda. ¿Se acuerdan cuando les mostré el ejemplo del alpinista que se quedó agarrado de su cuerda y que clamó al Señor y que el Señor le dijo, ¿de verdad quieres que te salve? Sí, bueno, suéltate de la cuerda. La cuestión es de que nunca se soltó. Y a los días después encontraron a un alpinista congelado, aferrado en una cuerda a 1 metro de altura. Cuando bien se pudo haber soltado, confiar en el Señor y descubrir cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero mientras nosotros no queramos caminar en obediencia al Señor, no vamos a poder cosechar frutos, hermanos. No vamos a poder cosechar con nuestra vida. No vamos a poder experimentar todo eso. Si aún somos hermanos del codo y no somos generosos en la voluntad del Señor, en lo que Dios quiere para su obra. Y miren, ustedes saben de qué se trata en esta congregación. No estamos ahí con que, órale, vengan y a ver, ¿cuánto estás dando? No, eso es cuestión de cada uno. Pero la cuestión es de que sí necesitamos crecer también en generosidad. Sí necesitamos hacerlo, hermanos. Porque ciertamente necesitamos cosas. No estamos aislados del mundo. Necesitamos cosas materiales. ¿Sí? Y bueno, ya no le voy a continuar por ese lado. Cierro ahí mi comentario. Necesitamos crecer en generosidad. Pero ciertamente hay otras cosas en las cuales debemos de crecer. Y cada uno sabe, hermanos. Sabe. A lo mejor necesitamos crecer en la lectura de su palabra. A lo mejor necesitamos crecer en los tiempos individuales con el Señor, en los tiempos de intimidad con el Señor. A lo mejor necesitamos crecer en cómo trato al esposo, cómo trato a la esposa, cómo trato a los pequeños, cómo me estoy relacionando en el trabajo. ¿En la escuela saben que soy cristiano o somos cristianos de la secreta? Hay muchas cosas en las cuales debemos crecer, muchas cosas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero todo esto, hermanos, va a ser a través de la renovación de nuestro entendimiento. Todos tenemos que ir transformándonos cada día. Y de todo lo que hemos aprendido en la serie de Viviendo su Palabra, hermanos, debemos estar dando pasos de obediencia. A lo mejor pequeños, y cada vez van a ser más grandes, o cada vez van a ser más pasos. Pero la cuestión es de que no nos quedemos en la misma. La cuestión es de que cada día actuemos al respecto. Que podamos ayudarnos unos a otros, que podamos crecer en atención unos a otros. ¿Qué les parece? ¿Sí? Fíjense que cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y que ahí Pedro le dijo ahí lo que ya conocemos de Pedro, no, lávame todo, no, tranquilo Pedro, nomás los pies. Entonces ya al final el Señor, cuando cerró eso, les dijo, ¿saben lo que acabo de hacer? No, pues que sí. Bueno, si saben lo que acabo de hacer, bien harán ustedes en hacer lo mismo. Entonces, esas son palabras más, palabras menos, ¿no? Ahí lo buscan por favor en la Escritura. Pero el punto es este, se nos ha enseñado, hermanos,
Y ahora yo les voy a preguntar, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Sí o no? Hagámoslo entonces. Bien haremos. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Vamos a ponernos en pie, por favor.